2.0 a un clic. Democracia, soberanía, autodeterminación, Estado de Derecho, derecho internacional. Si usted cree todavía en estos principios sobre los cuales se supone, ¿no?, que se erige todo el imaginario filosófico, político y jurídico de la sociedad occidental, usted ya tiene una opinión formada sobre Venezuela y ha tomado partido por el gobierno que preside Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Lo que está en juego es que el mundo entero resista o no la refeudalización de la política. El imperio no es una invención de Trump, por supuesto. Desde la adopción de la doctrina Monroe como instrumento de colonización de nuestro continente, la política regional estadounidense ha estado marcada por la dominación, sin escatimar en salvajismos, en un inacabable proceso de acumulación de poder y de expolio de nuestras riquezas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el pasado 25 de enero anunció la designación de Elliot Abrams como enviado especial para Venezuela. El señor Abrams tiene un amplio prontuario como criminal de guerra. Recuerda RT como secretario de Estado adjunto de los derechos humanos de la administración Reagan en la década de 1980. Abrams apoyó a los dictadores Guatemala, El Salvador y Honduras en sus campañas de represión, incluidos los escuadrones de la muerte. La intervención en estos países se amparaba en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que entendía el comunismo como un enemigo que se iba a expandir por toda la región. El Salvador era entonces controlado por 13 familias mafiosas que se habían apoderado del 50% del territorio nacional. Los dueños del país tenían fuertes vínculos con Washington. La CIA entrenó al ejército y lo dotó de todo el equipo letal. Los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en El Salvador, soldados de una unidad militar patrocinada y entrenada por la CIA y la Escuela de las Américas ejecutaron. Aunque se desconoce el número exacto de víctimas, las estimaciones varían entre 800 y 1.200 personas asesinadas. Antes de matar a las mujeres y a las niñas, se las violaba y a los niños se les lanzaba por el aire y se los atravesaba con bayonetas. Se considera también uno de los peores atentados contra civiles perpetrados por un ejército en América Latina en tiempos modernos. El último día de matanza, Elliot Abrams asumió como secretario de Estado adjunto para los derechos humanos y asuntos humanitarios de Estados Unidos. Una de sus misiones más importantes era encubrir esta masacre. Abrams declaró que las denuncias no eran creíbles y que el asunto estaba siendo significativamente mal utilizado como propaganda guerrillera. Esa masacre fue parte de un conjunto de atrocidades cometidas durante la guerra en la que murieron 75.000 salvadoreños. En el año 1993, una comisión de la verdad liderada por las Naciones Unidas determinó que el 85% de los 22.000 crímenes a los derechos humanos que ocurrieron en El Salvador en la década de los 80 habían sido cometidos por los aliados de los Estados Unidos. Elliot, por cierto, presumió de su logro fabuloso. En 1954, un golpe orquestado y financiado por Estados Unidos derrocó al presidente Jacobo Arbenz. La sonada también fue lubricada con una retórica anticomunista. La influencia, conspiración e intriga de la corporación United Fruit y el gobierno de los Estados Unidos sobre Guatemala no solo profundizó la inestabilidad política, sino que los condujo a una cruenta guerra civil que causó 200.000 muertos. Una comisión de la ONU determinó que el 93% de las violaciones de derechos humanos fueron cometidos por el Estado que protegía al gobierno estadounidense. El periodo más sangriento en Guatemala fue encabezado por el dictador José Efraín Ríos Montt. Elliot Abrams utilizó toda su influencia y poder en Washington para solicitar el levantamiento del embargo a los envíos de armas de Estados Unidos al gobierno de Ríos Montt en Guatemala, asegurando además que este dictador había traído un progreso considerable y en solo un año se registraron 45.000 muertos o desaparecidos.
Ríos Montt fue el responsable del genocidio de 1.771 indígenas mayas. La justicia le procesó y le condenó a 80 años de prisión, pero esta sentencia fue anulada 10 días después por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tras maniobras judiciales. Después de que se divulgó el reporte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de lo que ocurrió en Guatemala, Bill Clinton, en su condición de presidente, emitió una disculpa oficial declarando que es importante que yo exprese claramente que fue un error proporcionar apoyo para las fuerzas militares o unidades de inteligencia que se involucraron en la represión violenta y generalizada. Alan Nair es un periodista de investigación que ha seguido de cerca las acciones de Abrams durante 3 décadas y le consultó públicamente sobre el apoyo que brindó la CIA a la violación de derechos humanos contra las comunidades indígenas guatemaltecas. El funcionario estadounidense respondió con una maníaca carcajada. En 1983, entusiasmado por la operación militar estadounidense contra Grenada, Abrams propuso una intervención total en Nicaragua. Este personaje, exhumado por la administración de Trump, fue un participante clave en el escándalo de los Irán-Contra, un expediente de injerencia que se refiere a la operación del gobierno estadounidense que consistió en vender de manera ilegal armas a Irán para financiar a grupos de exterminio en Nicaragua. Ambas acciones estaban prohibidas por el Senado del país norteamericano, luego de confesar que mintió en el Congreso y de ser condenado por este escándalo. Abrams fue desplazado de la escena pública. Aunque es probable que ni Dios le perdone, si es que existe, George W. Bush le libró de culpas y en el año 2001 fue nombrado director del Consejo de Seguridad Nacional del presidente. Abrams ejercía una fundamental influencia en la política de Estados Unidos en el Medio Oriente en ese momento y fue uno de los arquitectos de la guerra de Irak del año 2003. En el año 2002, entre las denuncias públicas, notorias y comunicacionales que se realizaron sobre la vinculación de funcionarios estadounidenses en el golpe de Estado contra el presidente Chávez, el periódico británico The Observer denunció la participación de Elliot Abrams en el intento de instauración de una dictadura empresarial en Venezuela. Se le considera como uno de los agentes que mayor polución causó en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos para esa época. Este tipo de personalidad conflictiva, altamente peligrosa, es parte de la configuración que Trump ha venido construyendo en su entorno. John Bolton, que es asesor de seguridad nacional de la administración Trump, ni siquiera se sonroja al echar por tierra los principios de democracia y de derecho internacional. En el año 2001, Bolton declaró: "Es un gran error para nosotros otorgar validez al derecho internacional, incluso cuando pueda parecer acorde a nuestros intereses a corto plazo. A largo plazo, el objetivo de aquellos que piensan que la ley internacional realmente significa algo son los que quieren constreñir a los Estados Unidos". Bolton siente tanto desprecio por las leyes internacionales que fue uno de los activistas más enardecidos para propiciar el retiro de Estados Unidos del Estatuto de Roma. Mientras se entretejía una retórica retorcida anti-iraquí para justificar la invasión estadounidense en el año 2003, Bolton se encargaba del trabajo sucio. José Bustani, quien entonces era el líder de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, reveló hace poco tiempo a Intercept que recibió amenazas dirigidas en contra de su familia que le fueron comunicadas por el mismísimo John Bolton. Le intimaba a respaldar la narrativa de ficción ampliamente difundida según la cual Irak fabricaba armas de ese tipo. Bolton se ha mostrado a favor de la tortura, de la invasión, del asesinato de líderes para que Estados Unidos alcance sus objetivos. Y vía Twitter hace pocos días también ofreció al presidente Maduro una larga estancia a la orilla de una playa y retirado del poder. Pero a las pocas horas también le cambiaba la oferta y le amenazaba con prisión en Guantánamo. Lo que estamos observando entonces es la consolidación de un imperialismo con esteroides cuyos comportamientos y políticas se ajustan a un perfil cada vez más autoritario y fascista.
Teodoro Adorno, fue filósofo, disculpen, sociólogo y psicólogo alemán, realizó varios estudios que buscaban evaluar a la sociedad y la cultura a partir de las ciencias sociales. Uno de sus aportes más significativos fue el análisis de la personalidad autoritaria y la propaganda fascista. En base a una investigación que involucró a 2.099 sujetos, el grupo de estudio dirigido por Adorno estructuró la llamada escala F para determinar la predeterminación, valga la redundancia, de algunas personas al fascismo. Según la teoría, los sujetos vulnerables a ser persuadidos por ideologías antidemocráticas tienden al mismo tiempo a ser sumisos ante una autoridad y redireccionan las agresiones hacia comunidades que consideran menospreciables por razones de clase o de raza. Esta personalidad se caracteriza por la presencia de actitudes intolerantes como la xenofobia, el racismo y la discriminación social. Algunos rasgos son: en primer lugar, el resentimiento o la manifestación de actitudes extremas fruto de la proyección contra los demás de las frustraciones personales, el seguimiento de pautas no democráticas en un contexto que admite flexibilidades de los principios democráticos. En tercer lugar, la capacidad de adaptarse a la cultura autoritaria, la agresividad, eventualmente psicopática, contra los valores que caracterizan a la moral social, la intolerancia y la tendencia a la manipulación a través de una simplificación deliberada de la realidad con el objeto de favorecer posturas protodictatoriales. En otros estudios, este intelectual se volcó también al análisis de la propaganda fascista, detectando que sustituyen las ideas y los argumentos por la manipulación de mecanismos inconscientes de las personas. En discursos que son cuidadosamente elaborados y técnicas de oratorias preparadas, los razonamientos lógicos son sustituidos entonces por el abuso de códigos pseudoemocionales. Por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Un magnate unge a un desconocido que se autoproclama en una plaza pública representante de una alta magistratura de un país, aunque nadie le haya votado y el procedimiento no cumpliera con ningún parámetro legal. Al mismo tiempo alegan que semejante arbitrariedad es ejecutada en nombre de la libertad, la democracia y la ley. La intención de expoliar las riquezas de los países es ofrecida entonces como ayuda humanitaria, guerras preventivas, guerras humanitarias o responsabilidad de proteger. When the so-called rebels came to us, we should have said, fellas, we're going to help you. We want 50% of your oil. They would have said, thank you very much. We have a deal. Write it down, sign it. We have a deal. We would have been a rich nation again. They have tremendous oil reserves in Libya. Okay, so we're bombing and bombing and bombing. The rebels didn't win this war. We won the war, meaning NATO, which is mostly the United States. We just keep bombing. Every time there's a problem, we bomb the hell out of them, and then the rebels get the credit. Why aren't we getting repaid? Why aren't we taking oil? Why aren't we doing what we should be doing from a common sense standpoint? So, we got to get smart. We got to run this country right. We're not going to have a lot of other chances. And while we're at it, we got to get... Dice Adorno que el perfil del líder fascista es fundamentalmente histérico. Ellos no saben inhibir la expresión de sí mismos y hacen y dicen a sus oyentes lo que les gustaría a los oyentes decir o hacer, pero que no pueden o no se atreven a hacerlo, porque violan los parámetros que la sociedad ha puesto en práctica y el comportamiento apropiado para cualquier ciudadano. La agenda del fascismo es inconfesable y permite ser solapada por la organización del odio para alcanzar fines políticos. Vamos a citar ahora una columna de opinión difundida por el medio The New York Times y que fue suscrita por la persona que se autoproclamó. Se está acabando el tiempo del señor Maduro, pero para poder manejar su salida con el mínimo derramamiento de sangre, SIC, toda Venezuela debe unirse para presionar por un fin definitivo. Una gota de sangre
sangre es demasiado, señor autoproclamado. Adorno analizó la retórica del fascismo y el uso de la imagen derramamiento de sangre. De acuerdo con su juicio a la violencia inherente en esta expresión, se le otorga un carácter sacramental, es decir, se invoca el derramamiento de sangre como un medio necesario para la purificación social del fascismo. Esta frase también ilustra otro rasgo de la propaganda fascista, la sustitución de los medios por los fines. Se pretende crear la ilusión de que el derramamiento de sangre derivado de una invasión o una guerra es un argumento subalterno para el fin que ellos se han trazado, que es el asalto al poder. A decir de Adorno, la sobriedad cínica es probablemente más característica de la mentalidad fascista que de la intoxicación psicológica. Vamos a ver el siguiente video. En el mundo dicen que si no tenemos miedo de una guerra civil. Y es importante que lo escuche el mundo. Conversation with major American companies now that are either in Venezuela or in the case of Citgo here in the United States. I think we're trying to get to the same end result here. You know, Venezuela is one of the three countries I call the troika of tyranny. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Venezuela. Presenciamos peligros que la humanidad creía superados. Hannah Arendt, que fue víctima del antisemitismo, también describió la forma en la que se organiza el odio fascista para atacar y perseguir a lo que ella llamó la víctima propiciatoria, que es aquel grupo de personas que son objetivamente inocentes, pero que al pertenecer a una comunidad con determinadas características que podrían ser religiosas, étnicas, de gentilicio o de identidad política, son culpables de todos los pecados y sobre las cuales se descarga la violencia. Una representación descarnada del odio fascista en Venezuela ya la vivimos en el año 2017 cuando quemaban vivas a personas si presumían que eran chavistas. Esa construcción de la identidad de un enemigo se reedita cuando se hacen llamados irresponsables a la guerra. Cerramos con Adorno. La abrumadora mayoría de acusaciones e historias de atrocidades que abundan en los discursos de la propaganda fascista son proyecciones de los deseos de sus oradores. Cuando Trump acusa de dictadura, en realidad se está escupiendo a sí mismo. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros, por Dios, reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.